Gloria y honra al Padre Creador. Vamos a continuar descifrando la cultura espiritual, la cultura universal. Forma unidad la cultura universal con la cultura universal. Es un todo. Perdón. Buenos días. Estamos estudiando la cultura espiritual religiosa hindú. Vuelvo a repetir, todas las creencias con sus diferentes enunciados en verdad son uno mismo, una misma cosa, solamente diversificada en el modo que la idearon sus transmisores místicos. Esta es la doctrina que está en las bases de la expresión que sale a la luz, al modo esotérico o exterior. La doctrina esotérica o interna se refiere al verdadero significado de estos símbolos, alegorías, metaforías, figurancias, criptografías, pictografías, etc. Esto es tomado por la generalidad en su aspecto de figura, y así la gente que no está dedicada a su estudio profundo decide adorarle, decide reverenciarle, decide pedirle milagros, ayudas, apoyos, etc. Pero en su real significado no fue la intención de que las mayorías le adoraran, sino revelar hacia el exterior algo interno, algo valioso, y se hizo en forma de figuras para que el pueblo libre, el pueblo, la generalidad, la comunidad, lo asumiera sin ninguna presión o obligación. Pero esta es una expresión mística, mistérica, acerca del origen, del pasado, del presente y el futuro. Cada una de estas cabezas representa el pasado, el presente y el futuro. Esta es en verdad la materialidad que está reflejada en el hijo mayor, porque en toda la comunidad, la familia humana, tiene que haber un hijo mayor, un representante de la autoridad del Padre. El Dios creador es el Padre, y como el Dios creador, el Padre es intangible, deriva su autoridad en el hijo mayor. Esta es la representación de las tres fuerzas en un hombre, en un ser que es considerado el primogénito o el unigénito, el hijo mayor, el elegido para representar la autoridad tridimensional de la tricuaternidad dimensional, el Padre. Y este es el Hijo, el cual casi siempre es representado con 4 brazos en su aspecto de hijo de hombre y hijo de Dios, o portando la autoridad del Padre, que en verdad es la figuración del Hijo de Dios, descansando los otros 2 poderes.
el del pasado y el del futuro. Este es el hijo del presente. Entonces, vemos aquí que esto es lo mismo que la Trinidad católica o otras de la antigüedad. Su comprensión partió de un mismo punto, a una misma conclusión, pero lo expresaron con algunas variaciones. Pero se está diciendo lo mismo que se enuncia en el catolicismo. El catolicismo en su base fue formado de procedencias, de doctrinas místicas secretas, y la expresión de la religiosidad es su expresión externa, es la expresión que conoce las mayorías, el pueblo, pero en su expresión interna de significado es la Trinidad esta misma, que procedió también de los caldeos, de los asirios y de todos ellos. Ellos llegaron a una misma comprensión, solamente lo expresaron con diferentes figuras y diferentes formas de relato, y se vieron confrontados al no entenderse unos a otros, señalándose unos a otros: tus dioses son falsos, porque expresaban una verdad diversificada, no entendible para ellos, pero esta es la expresión global. Es el Hijo de Dios, porque cada realidad tiene que tener, por decirlo así, un rey. Ahora gobierna el rey y los reyes de la materialidad, pero en el siguiente ciclo por venir reinará el Hijo, el Hijo de Dios. Todo se da en dos fases, el negativo y el positivo. Vivimos en el momento de la negación, de lo negativo, de la materialidad, en cuyo se encuentra la preponderancia de las cosas superficiales. Vendrá la realidad de las cosas reales, de las cosas verdaderas. Ahora el ciclo está a punto de cambiar, y como todas las civilizaciones se alzan y luego caen, así este ciclo va a cambiar, pero dado de que sus caminos fueron hacia una inercia, o sea, hacia más negatividad, su desencadenamiento por la producción de armas letales, nucleares, atómicas y venenos y sustancias químicas, puede llegar a un doloroso desenlace para pasar al siguiente ciclo. Eso puede ser anulado, eso puede ser evitado, eso puede ser abortado si los gobernantes mundiales deciden ceder esas dirigencias a los que habrán de tomarlas, o sea, a los representantes espirituales de las cosas naturales y no complicadas o inventadas. Si ellos ceden sus dirigencias de forma de sumisa, se evitará todo eso que está a punto de ser este fue el detonante, lo que hemos vivido, pero puede llegar la explosión, el trueno, a lo que va a desembocar todo eso. Ya está, hay armas destructivas por todos lados en las naciones, y las naciones no se encuentran muy amistosas unas con otras.
preparó la escena para un desenlace final muy imprevisible, que puede ser un desenlace de una crisis, de algo que se llevó a cabo en formas no muy inteligibles, no muy convenientes. Por eso yo hago mis videos, para que se dé ese traspaso en una forma de paz, de pacífica, y que sea desmantelada la modernidad, porque ya se va a dar ese paso hacia el nuevo aspecto del nuevo ciclo pendular. Esto es una oscilación hacia el punto positivo y negativo. Entonces ya está por subir y dar devolverse eso, y llega a un punto donde de conjunción de todas esas cosas para volver hacia el otro lado. perdón. Entonces, esta es la figura de la Trinidad, lo que es llamada la Santísima Trinidad, de los tres dioses. En verdad es la autoridad del Hijo, en el que subyace la autoridad espiritual y del Creador primigenio, que es el Padre. Esta es el Hijo. Esta es la figura del Hijo. No es la figura de los tres dioses, en verdad es la figura del Hijo, sobre el que descansa la potestad del Padre, así como Jesucristo decía: quien me ve a mí, ve al Padre. Y en Jesucristo, el que conocemos y muy difundido, decía que el Espíritu venía sobre él, estaba en él. Esta es, podemos ver aquí la cara en esta figura femenizada. La figura del Espíritu es femenizada. Este es el aspecto hacia la izquierda. El Hijo es el aspecto medio, y el aspecto de la derecha es del Padre. Y el Hijo es el intermediario entre el Espíritu y la autoridad del Padre, que es la principal. El Padre vive en la dimensión sutil, en la dimensión intangible, pero ya en la realidad se expresan estas fuerzas en el Hijo, para conjuntar lo que es la tridimensionalidad, la realidad, lo que los hindúes dicen que es la Maya de Krishna. Es otra presentación del mismo Dios Hijo, de Krishna, y su Maya, su ilusión, la realidad a partir de él. Vemos aquí que todo descansa sobre una tortuga. Una tortuga es la representación del tiempo, de la intemporalidad. Aquí vemos que lo del Hijo descansa en la intemporalidad, dándole a esto un aspecto de eternidad. Al Hijo le da un aspecto de eternidad. Es el Hijo de Dios el que vendrá en el futuro. Vemos aquí que este Hijo consta de 6 manos, 3 cabezas. Cuando en una persona deriva la autoridad de superiores, en él está depositada la autoridad de su superior, de su patrón, de su jefe, o de su jefa y su jefe. Así es, esto mismo, en el Hijo descansa la autoridad y el mando del Padre y de las fuerzas espirituales.
es lo mismo que se expresa con Jesucristo, y que en Jesucristo es la representación del Padre. Pero Jesucristo exclama en esa obra mística, exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces el Padre es una cosa, podemos decir, conjunta, pero de dimensión aparte. Cuando se va esa potestad del Hijo, porque ya se está desestructurando. ¿Por qué me has abandonado? Entonces el Padre, la autoridad del Padre está en el Hijo. Y aquí podemos ver claramente que esta es la Trinidad. En la religión protestante evangélica, esto se toma como una unidad. Como una unidad. Si quitáramos las cabezas y las otras manos, quedaría nada más el Jesucristo evangélico, y está bien, porque es una forma de síntesis de la expresión de unicidad, está bien. Pero aquí esta ilustración, esta estatua, se está remontando a una exposición para explicar los aspectos expresados en el Nuevo Testamento del Padre está en mí, el Espíritu bajó en forma de paloma, se oyó una voz, y esa es la tridimensionalidad. Pero en verdad se ve solamente al Jesucristo, el Jesucristo que ha de bajar de los cielos con sus ángeles. Es lo mismo. Entonces aquí vemos esta figura que pretende ser brillo dorado o de inmortalidad. El Hijo es inmortal. Podemos ver aquí con decoraciones, collares, guirnaldas, adornos de dignidad. Podemos ver a la tortuga descansando sobre la base circular del cosmos o del universo, dando indicación que la realidad en verdad es la proyección del Padre a través del Hijo en forma de la Maya, ilusión, verdad. Estoy hablando estas revelaciones para que se haga una homogeneidad de creencias y no haya confrontaciones ya ni enfrentamientos entre los diferentes criterios ideológicos, logo del ojo, ideo de Dios. Entonces, aquí tenemos a la fuerza del Padre representada en las manos anteriores. El disco de la soberanía, o del juicio, de la justicia, la caracola, que llama a la acción de las fuerzas de la causa y efecto para que se proceda. El Padre es el que decide cuándo habrá una intervención para que las cosas sean equilibradas. Es el Padre, el juzgador, el terrible, el del Antiguo Testamento, es el que decide qué se debe de hacer cuando algo amenaza la estabilidad cósmica o de la realidad de la Maya ilusión hindú. Entonces podemos ver aquí que el Hijo está sosteniendo un cántaro. Un cántaro es seguramente de agua
o cántaro de leche, algo así, ¿no? Podemos saber qué hay dentro de este cántaro que lleva el hijo. Aquí podemos ver en esta otra mano, apenas perceptible, el tamborcillo que va marcando el compás de la vida, de los ciclos pendulares. Este es el hijo. Y podemos ver, esta mano no se aprecia qué es lo que porta, pero vamos a dejarlo pendiente. Aquí está una caracola, el disco cósmico, el disco de la ejecución. Lo podemos ver en el dedo del Padre, en el dedo de la justicia, que apunta, que señala, que da la indicación de que qué se hace en el cosmos, a qué se llega en el cosmos, qué procede, qué paso procede ante un desequilibrio como el que se está a punto de dar ahora en estos sucesos que se pueden desencadenar por las presiones y represiones mundiales de desacuerdos. Vamos a ver qué más elementos de estudio puede haber aquí. Podemos verles como coronas. Eso le está dando la representación de su dignidad real. Vamos a pasar al siguiente cromo. Estamos demostrando que las creencias, las religiones, en verdad son una sola, y que no hay ídolos de allá ni ídolos de acá. Los ídolos solamente se forman a partir de la percepción de los religiosos, de la religiosidad o la asunción que le dan los profesantes de la inclinación hacia las cosas bases o rústicas o objetivas, y que no van hacia la significación subjetiva o que está abajo de. Aquí podemos ver otra vez al Hijo, al Jesucristo, al Odín, al Hormuz, al Kukulcán, al Quetzalcóatl, a cualquier dios de cualquier diferente expresión cultural. Aquí está Shiva, y aquí está Brahma. Este es un cuadro no real, es un cuadro ilustrativo, es un libro, es una criptografía, es algo para que estudien los seres que profundizan como su servidor, que estudiamos las cosas a fondo y en detalle. Esto es su finalidad era para obtener saber, despertar. Solamente para eso es. Los seres materiales, los seres mundanos viven adormecidos, viven enervados de las cosas presentes, placenteras, de comodidades, de disfrutes, de placer, de todo eso, pero el ser que se dedica al estudio es como el ser aplicado en la escolaridad, el ser exento, el ser que no fija sus cosas en pláticas o en frivolidades o en cosas románticas, y se dedica solamente al estudio más profundo para lograr una excelencia de conocimiento. Es igual. Esas son la diferencia entre los hombres materiales, los hombres medios
y los hombres espirituales. Los hombres espirituales son los que están tratando de hacer en ellos fluir el espíritu, la intuición, la comprensión, la clarividencia, la clariaudiencia y todas las virtudes que deriva la chispa divina, la chispa del Padre, la chispa del alma en todos los seres. Entonces aquí tenemos el Hijo. Este es Vishnu en este modo de expresión hindú, y este cuadro, cada cuadro específico puede tener variantes, pero no es que haya una distensión entre cada cuadro, sino que cada cuadro es como una nueva página expresando algo diferente, algo adicional. Entonces aquí podemos ver a Brahma con 4 cabezas. No es que haya un dios supuesto demonio con 4 cabezas. Este es un libro, esta es una página pictorial de procedencia mística, mistérica, de los monjes o de los filósofos o de cualquier ser que ya comprendió todo esto, y nosotros los dedicados a la meditación y a la concentración tratamos de entender estos cuadros porque nos están expresando una verdad de la realidad, de los orígenes y del futuro. Así fueron dadas las profecías por comprensiones de místicos, por inspiraciones espirituales. Las profecías que fueron dadas en el Apocalipsis son un privilegio para advertir y que se pueda abortar esas circunstancias que están a punto de suceder, esas cosas terroríficas, terribles, espantosas, de un sueño que desemboca al final en una pesadilla, un sueño agradable que desemboca en una pesadilla. Ya cualquier persona ha tenido sueños agradables que desembocan en una pesadilla. Está a punto de desembocar toda esta nuestra realidad materialista en una pesadilla. Ya está todo preparado en la escena, ya está todo, ya hay bombas atómicas apuntándose unos a otros, hay distensiones, hay desacuerdos, hay inconformidades, y eso puede desembocar en lo que ya fue advertido, en lo que ya fue vaticinado. Si esa profecía se dieron, fueron para que los hombres se fijaran qué podía suceder probablemente, pero eso puede ser anulado solamente con la voluntad de quienes nos dirigen para en verdad tomar acuerdos en la Organización de las Naciones Unidas y desmantelar todas las armas y licenciar a todos los ejércitos y reconocernos todos como una sola hermandad, una hermandad de hombres pacíficos. En verdad somos una familia, no venimos unos de una galaxia y otros nos juntamos aquí. Procedemos del mismo origen de las semillas espirituales que salieron del agua. Entonces del agua, podemos eso leerlo en el Génesis, que el espíritu, o sea, Brahma, diseminaba esas semillas de la evolución orgánica y que derivó en nosotros en forma rápida en los inicios de la vida. Eso está hablado en la ciencia semítica de los hebreos en forma de figuras, y esto también son figuras. Aquí está Vishnu Krishna, Jesús, Odín, Hormuz, que aquí está con sus distinciones de colores, de atributos, y que está representado
como descansando es en la serpiente, en la víbora divina alada de la maya ilusión. Esta es la vida. Esta es la existencia del Hijo de Dios descansa en la realidad divinizada. Por eso es una serpiente, cobra multicefálica. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. 7 cabezas que son las 7 virtudes rastreras transmutadas en iluminación. Entonces todo procede del Hijo de Dios, de Krishna. Aquí está encarnando el Padre y está diciendo, igual que el cuadro anterior, pero aquí lo está diciendo de otra manera. Dice: a la izquierda el Padre con sus fuerzas y a la derecha el Espíritu de las 4 cabezas. Aquí cada una es una alegoría, una metaforía diferente pero conjunta. Es algo muy complejo de explicar, pero se entiende con los colores del loto, de la flor del loto. Este es rojo, este es blanco. La unión del rojo y el blanco da como resultado el rosa o el violáceo, el violeta. Entonces aquí esta es una exposición alegórica que está diciendo lo mismo que ya habíamos visto. Este es el creador, este es el conservador, y este Shiva es el destructor, o sea, el de la justicia, que ya habíamos dicho que el Padre es el justiciero, es el juez. Y los tres están representados con soles en sus cabezas, queriendo decir que forman una unidad, como el sol. Para hacer una significación de que son unidad del sol, o sea, son una sola potencia que descansa en la parte central, que es el Hijo de Dios, el Jesucristo. Para nuestro modo de entender esto, es el Jesucristo. Aquí, esta es otra alegorización, son 3 alegorizaciones en una. Podemos ver a Brahma, no es un ídolo con 4 cabezas, no es un ser fenómeno, no es un demonio con 4 cabezas, sino que vemos al centro el Hijo, sobre el que descansan las 3 potestades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o la Madre. El Espíritu Santo es a veces representado como masculino o femenino, porque es neutro. Entonces, aquí podemos ver esta alegoría trina. Es una exposición de que dice de la conjunción del rojo y del blanco. Esta es la espiritualidad blanca. El espíritu es la transparencia, lo blanco. De la conjunción del rojo y del blanco deriva el Hijo, que es el color rosa. Y aquí está dando una indicación en el cinturón de Brahma, el espíritu, la
autoridad creadora primera. Este es el primer creador, por decir las bases. El espíritu se movía sobre las aguas. Este es, podemos ver el cinturón de Brahma verde, pues está de algún modo dando la exposición de la naturaleza. La naturaleza es representada con el color verde. El del Hijo es representado rojo real, rojo de sacrificio. El sacrificio de Jesucristo es el color real, entonces su especie de cinturón es rojo. Y el de Shiva, o sea, del Padre Dios Creador, lo vemos representado como rojo oscuro. Aquí hay muchos elementos de interpretación. Aquí hay agua, aquí hay otras flores de loto adicionales. Pues aquí podemos ver, parece otro loto blanco. El blanco está acá, el rojo está acá, el amarillo conjunta los tres, y luego los dos son dos. Esta es la significación de los 4 brazos de Vishnu, o los 4 brazos de Jesucristo. Aquí están representados en estas 2 flores de loto. Está hablando de forma criptográfica. Es una expresión criptográfica, solamente entendible para los iniciados. Los iniciados, de los que ya quedan muy pocos. En verdad, el comprender completamente esto no es de mi capacidad, pero yo estoy explicando de una manera para poder hacer esa unificación de todas las creencias, que se forme una sola y que se quiten las idolatrías, y que se comprenda que solamente son las hojas de instrucción universal derivada del Espíritu, en la inspiración derivada del Padre, en la fuerza, en la acción, y expresadas en el Hijo mayor, el que fue elegido para ser considerado el Hijo mayor, el Jesucristo que posiblemente vino en Israel y que vendrá de los cielos. No sabemos si era otra forma de avatar, no sabemos. Este es el que vendrá en el futuro. Se habla del año, de los años finales. No sabemos cuándo tendrá lugar la toma de autoridad del Hijo. Pero ya el proceso ya está suspendido para la transición. La transición estaba escrito que al final del ciclo se conocerían las verdades y los tesoros saldrían a flor de tierra. Es lo que los místicos y es lo que Internet hemos estado haciendo, de fluir ya eso, ya esto era un plan, una finalidad para el transcurso de los años que nos antecedieron, para la preparación de los hombres y la separación y la selección de ellos. Pero ahora en los tiempos finales, y nos vemos en la necesidad de expresarnos de esta manera para tratar de evitar el desenlace trágico que puede suceder, y llamar a los hombres a la reflexión, que comprendan que sobre todo esto hay un plan divino, y que hagan ese cambio, que no forcen un desenlace fatal, un desenlace infernal de fuego y de
y de ajusticiamiento del Padre, sino que deriven ese cambio, que cedan, que dimitan, que entreguen las autoridades para que se dé ese nuevo ciclo. Ellos sabrán cómo lo van a hacer. Seguramente serán quitados los carros, porque es la mayor causa de desestabilización climática de la Tierra y de las crisis que nos están sucediendo. Seguramente volveremos a las carretas de caballos, a las cosas naturales, a las cosas que no contaminan. Serán quitadas todas las fábricas, las armas serán convertidas en arados, tal como está dicho. Pero los gobernantes mundiales que en el pasado tuvieron el privilegio ese de gobernar, deben de decidir, de entender que deben, ante el peligro presente, deben de entregar esas dirigencias hacia los seres espirituales, hacia los seres de sabiduría y capacitados para el nuevo ciclo pendular que está a punto de darse. De todos modos, de alguna manera u otra se dará, pero a nadie le gusta el dolor, a nadie le gustan las heridas, a nadie le gusta el hambre, a nadie le gusta los desenlaces de tormentos. Así que el momento es muy crucial, muy peligroso, peligrosísimo. Yo estoy dando estas revelaciones que nunca debían ser dadas a conocer, y que ahora las estamos expresando para culminar a algo agradable y no desagradable. Todas las creencias en verdad son una misma y proceden de una misma comprensión. Aquí podemos ver el mismo cuadro ilustrativo místico de Brahma, Vishnu y Shiva. No hay mucho que agregar. Aquí vemos al Padre con el tridente, con la horquilla trina, para mover las cosechas, para mover los rastrojos, para separar las hierbas. Esta es la autoridad trina del Padre. Las capacidades trinarias del Padre, las capacidades trinarias del Hijo y las capacidades trinarias del Espíritu. Aquí están claramente reflejadas en la horquilla de mover las cosechas al final de la producción de un ciclo. Podemos ver la significación de el Padre como una peligrosa víbora cobra. La cobra es una significación de una víbora transmutada y con alas. Hemos visto que las cobras al lanzarse por el aire pueden volar. Estas son por su planeación que hacen con sus alvéolos planearios. Entonces la representación del Padre es la peligrosidad de la cobra. Por eso yo les sugiero, les pido, les imploro a los gobernantes mundiales que recapaciten, que reflexionen y detengan inmediatamente todas las avanzadas materialistas que están a punto de desembocar en algo doloroso, aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. En este cuadro
no hay siete culebras. Estas son culebras. Esta es cobra. Estas son las culebras de la ilusión. Son 5 que se está, y aquí vemos la cobra central, que es el hijo. Vemos esta es una serpiente, esta es una culebra alada, y esta es una serpiente alada. Esta es la significación del hijo, de la maya, de la fatalidad que puede haber en la actualidad, en la realidad. Estas son las culebras aladas. Y este es el hijo con su corona que lo presenta como real o como rey. Y le vemos también el ojo de la terminal de una pluma de pavo, del ojo del tercer ojo. Le vemos 4 brazos que está indicando su aspecto mortal y su aspecto divino, de la autoridad que le da el Padre y el Espíritu. Vemos aquí guirnaldas de reconocimiento. Esta guirnalda dorada que está ostentando Vishnu. Y aquí están los atributos del Espíritu también, con guirnaldas y collares, atributos dorados, coronas. Se puede tomar por separado cada una de las alegorizaciones, pero aquí vemos que forman un conjunto. Vemos este arco ovalado para expresar, es una unidad cósmica de las 3 fuerzas, de las 3 dimensiones principales. Todo se deriva en 3: lo alto, lo medio y lo bajo. El hijo en este caso encarnaría el aspecto bajo, pero bajo de lo celestial, no bajo de lo terrenal. Hay 3 dimensiones, 3 fuerzas dimensionales, encuadrado en el azul de lo celestial. Aquí vemos el color azul, vemos la capa roja del hijo, del sacrificio. Su color es azul, su color es celestial. El color del Padre es azul más oscuro, por ser de lo celestial, podemos decir, tormentoso, amenazante, o como las nubes del granizo. Esta es una nube azul, esta blanca azul, y aquí podemos ver, a Brahma, o lo del espíritu, de color de carne, refiriéndose a que el espíritu fue el que creó la naturaleza, y podemos de colores verdes. Predominan los colores verdes, y en el espíritu procedía también la autoridad del Padre del Hijo. El Hijo como interventor en el aspecto de creación. Así como se necesita un objetivo para el reflejo de una luz, así también el Hijo es el objetivo o la lente central. Hay que entender esto en la forma mística. No podemos entender esto de una forma del mundo o superficial, porque automáticamente las personas se van hacia la idolatría, no penetran en su significado y en verdad piensan que son dioses que existen o existieron por existir, pero este nada más es una pictografía. Vamos a pasar
al siguiente cromo divino. Aquí podemos ver a el dios Shiva, el de la dimensión, de la fuerza, del poder. Aquí está con su tridente, con su horquilla trinaria. El que sea trinaria es una expresión de absolutez, que él puede, que tiene poder total, el Padre, y lo vemos bailando sobre este personaje de carne, o sea, color rosa, de la humanidad, que baila sobre la maldad, o sea que está sobre las maldades para hacerlo subordinarse, que es una expresión que está diciendo que él puede estar sobre los planes materiales de los malos y que puede bailar sobre los hombres que no aceptan apegarse al bien. Podemos ver su falda de leopardo, que es una expresión que quiere decir que él mata a lo que mata al hombre, mata al tigre, al leopardo, que son animales que pueden amenazar al hombre. Su color es azul oscuro. Su atributo es una boa en señal de ataque hacia la izquierda, que su intención no es atacar. Si estuviera hacia la derecha estaría siempre atacando, pero aquí podemos ver a la